¿Qué es el silencio? ¿Es simplemente la ausencia de sonido, un vacío acústico, o es algo mucho más complejo, una presencia en sí misma, cargada de significado, intención y a veces de verdades explosivas? Pocas cosas en la experiencia humana son tan paradójicas como el silencio, capaz de ser el más anhelado de los lujos, un refugio para el pensamiento y la paz interior, o la más desgarradora de las prisiones, una barrera infranqueable que aísla y condena. Esta dualidad nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras primeras impresiones y a explorar las profundidades de lo no dicho, lo no escuchado, lo deliberadamente oculto. Imaginemos por un momento la quietud de una mansión opulenta, donde cada eco resuena con la grandeza de sus muros, pero también con una soledad palpable. En ese escenario, una niña, con el mundo a sus pies, vive envuelta en un silencio que todos asumen como una condición inalterable, un destino sellado por un diagnóstico médico. Su voz, se cree, está ausente, una pieza faltante en el rompecabezas de su ser. Pero, ¿y si esa ausencia fuera en realidad una elección? ¿Y si el silencio, lejos de ser una incapacidad, fuera una muralla construida con astucia o con desesperación, un escudo forjado en la complejidad de una vida que oculta más de lo que revela? Este es el punto de partida de nuestra exploración, la fascinante y a menudo engañosa naturaleza del silencio humano. No hablamos solo de la ausencia física de sonido, sino de las capas de significado que se tejen en torno a ella. ¿Cómo interpretamos el silencio de los demás? ¿Qué historias inventamos para llenar esos vacíos? ¿Y qué ocurre cuando la verdad es radicalmente distinta a nuestra cómoda suposición? La idea de una niña que todos creen muda, pero que en la intimidad de su mundo susurra melodías y cuentos a sus muñecas, nos confronta con la noción de que la percepción es una construcción frágil, fácilmente distorsionada por nuestras expectativas, nuestros prejuicios o incluso por la inercia de no cuestionar. Nos adentraremos en el fascinante terreno de la comunicación no verbal, la psicología de la observación y el impacto devastador de las suposiciones arraigadas. Analizaremos cómo el silencio puede ser una herramienta de poder, una forma de resistencia, un síntoma de trauma o incluso una estrategia consciente. Desvelaremos cómo la mente humana procesa la información en ausencia de palabras y cómo, a menudo, el mensaje más potente reside precisamente en lo que no se dice. Este viaje nos invitará a afinar nuestros sentidos, a escuchar con más que los oídos y a ver con más que los ojos, desafiando la noción de que lo que es evidente es siempre la verdad completa. Nos prepararemos para desenterrar las profundidades ocultas de la interacción humana, donde lo no dicho a menudo grita más fuerte que cualquier palabra y donde un simple susurro puede desvelar un universo de verdades inesperadas. Desde el amanecer de la civilización, el silencio ha sido un elemento fundamental en la experiencia humana, mucho antes de que las palabras se organizaran en lenguajes complejos. En las vastas planicies prehistóricas, el silencio no era una ausencia, sino una advertencia, una señal de la presencia de depredadores o la promesa de una presa. Era un lenguaje primario, vital para la supervivencia. Las culturas antiguas, por su parte, le otorgaron al silencio un lugar sagrado. En las tradiciones orientales, la meditación y el retiro en el silencio buscaban la iluminación, la conexión con lo divino, la comprensión profunda de uno mismo y del universo. Para los filósofos griegos, como Pitágoras, el silencio era una etapa necesaria en el aprendizaje, un período de escucha y asimilación antes de la expresión. Los discípulos debían guardar silencio por largos años, purificando su mente y cultivando la sabiduría antes de tener permiso para hablar. Esta reverencia por el silencio no era una mera formalidad,
sino una práctica pedagógica y espiritual con profundas raíces en la comprensión de que la verdadera sabiduría no reside en la elocuencia, sino en la capacidad de escuchar y de contemplar. En la historia más reciente, el silencio ha sido tanto un instrumento de opresión como una forma de resistencia. Durante siglos, a ciertos grupos sociales, como mujeres, esclavos o minorías étnicas, se les negó la voz, silenciándolos a través de leyes, costumbres o violencia. Su silencio forzado no significaba ausencia de pensamiento o de deseo, sino la imposibilidad de expresarlo sin consecuencias devastadoras. Sin embargo, en esos mismos contextos, el silencio también se convirtió en un refugio, un espacio de pensamiento subversivo, una forma de comunicación clandestina. Los gestos, las miradas, los pequeños actos de desobediencia silenciosa se transformaron en lenguajes propios, comprensibles solo para aquellos que sabían cómo leer entre líneas, cómo escuchar lo que no se pronunciaba. Estos lenguajes del silencio fueron cruciales para preservar identidades, transmitir esperanzas y organizar movimientos de cambio en entornos hostiles. La historia nos enseña que el silencio nunca es neutral. Siempre está cargado de contexto, de poder y de intenciones. La evolución de la comunicación humana, de los gruñidos a los complejos sistemas lingüísticos, no eliminó la importancia del silencio, sino que la redefinió. En la música, el silencio es tan crucial como las notas. En el teatro, una pausa bien colocada puede decir más que un monólogo. En la interacción social, el silencio puede ser un signo de respeto, de acuerdo tácito, de desacuerdo profundo o de una tensión insoportable. Los antropólogos y sociólogos han documentado cómo diferentes culturas interpretan el silencio de maneras radicalmente distintas. En algunas, un silencio prolongado en una conversación es una señal de incomodidad o desacuerdo. En otras, es un indicador de reflexión, de respeto por el turno de habla o de una profunda confianza. Esta diversidad cultural subraya que nuestra interpretación del silencio no es innata, sino aprendida, moldeada por las normas sociales y el contexto cultural en el que crecemos. Así, el escenario de una niña silente cuyas motivaciones son malinterpretadas no es un fenómeno aislado, sino un eco de cómo, a lo largo de la historia y en diversas culturas, el silencio ha sido una caja de Pandora, llena de significados ocultos y a menudo ignorados, esperando ser descifrados por aquellos dispuestos a observar y a escuchar más allá de lo evidente. Adentrándonos en el núcleo de este misterio, el silencio, más allá de su definición acústica, se revela como un complejo fenómeno biopsicosocial. Desde una perspectiva neurológica, el cerebro humano no solo registra la ausencia de sonido, sino que la procesa activamente. Estudios recientes han demostrado que el silencio no es simplemente un apagón neuronal, sino que puede activar áreas cerebrales específicas, especialmente aquellas relacionadas con la introspección, la memoria y la consolidación del aprendizaje. De hecho, periodos de silencio pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover la neurogénesis en el hipocampo, una región crucial para la memoria y las emociones. Esto sugiere que el silencio no es solo un lujo sensorial, sino una necesidad biológica, un mecanismo intrínseco para la recuperación y el procesamiento cognitivo. Sin embargo, esta capacidad de procesamiento también significa que el silencio puede ser un lienzo en blanco sobre el cual proyectamos nuestras propias ansiedades, miedos o esperanzas, lo que complica su interpretación en el ámbito social. En el plano psicológico, el silencio es un comunicador potente y multifacético. Puede ser un signo de introversión, una preferencia por el procesamiento interno antes de la expresión externa. Para algunos,
Es un refugio contra la sobrecarga sensorial del mundo moderno, una forma de recargar energía. Pero el silencio también puede ser una manifestación de ansiedad social, miedo al juicio o una respuesta a un trauma. Una persona que guarda silencio puede estar experimentando un bloqueo emocional, una incapacidad para articular sus pensamientos o sentimientos debido a una profunda angustia. En el contexto de la dinámica de poder, el silencio puede ser una herramienta estratégica. Un silencio deliberado puede ejercer presión, intimidar o comunicar desaprobación sin necesidad de palabras. Por otro lado, el silencio de una víctima puede ser el resultado de la coerción, el miedo a represalias o la convicción de que hablar no servirá de nada. La clave para entender el silencio radica en el contexto. ¿Quién guarda silencio? ¿En qué situación? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa ausencia de voz? Cuando una persona, especialmente un niño, elige el silencio o se ve envuelto en él, las ramificaciones son profundas. La afasia, la sordera o los trastornos del espectro autista son condiciones médicas que pueden manifestarse a través de la dificultad o ausencia de habla, y un diagnóstico temprano es crucial. Sin embargo, existen otras formas de silencio no patológicas, pero igualmente significativas. El mutismo selectivo, por ejemplo, es un trastorno de ansiedad en el que un niño es incapaz de hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de poder hacerlo en otros entornos. No es una elección consciente en el sentido de no quiero hablar, sino una respuesta de congelación ante la ansiedad. Luego está el silencio como elección personal, quizás motivado por la timidez extrema, la introversión o incluso una decisión deliberada de observar y procesar antes de participar. Pero lo más perturbador es el silencio impuesto, aquel que surge de un entorno donde la voz del individuo ha sido sistemáticamente ignorada, reprimida o castigada. En tales casos, el silencio se convierte en una armadura, una estrategia de supervivencia, una forma de protegerse de un mundo que no escucha o que castiga la expresión. La habilidad de discernir entre estas múltiples facetas del silencio, el biológico, el psicológico, el social y el elegido, es fundamental para cualquier observador que aspire a comprender la verdadera narrativa detrás de la ausencia de palabras. Es un recordatorio de que la superficie es solo el punto de partida y que la verdad a menudo reside en las profundidades de lo que no se dice, esperando ser descubierta por una mirada que se atreve a ver más allá de las suposiciones y a escuchar con el corazón y la mente. El silencio, en su enigmática complejidad, trasciende la mera ausencia de sonido para convertirse en un poderoso catalizador de implicaciones sociales, científicas y culturales que a menudo pasan desapercibidas en nuestra ruidosa sociedad. Uno de los efectos más sorprendentes del silencio es su capacidad para moldear nuestras relaciones interpersonales y la percepción que tenemos de los demás. En una conversación, una pausa prolongada puede ser interpretada de múltiples maneras, como una señal de incomodidad, de desacuerdo, de profunda reflexión o incluso de manipulación. Los estudios de comunicación demuestran que la forma en que manejamos y respondemos al silencio en una interacción puede definir la naturaleza de la relación. Un silencio empático, donde simplemente se acompaña al otro sin necesidad de palabras, puede fortalecer lazos, mientras que un silencio hostil puede crear una barrera infranqueable. Este aspecto del silencio es crucial en entornos familiares, laborales y educativos, donde la capacidad de leer el silencio de los demás puede ser tan importante como la capacidad de articular ideas. Más allá de lo interpersonal, el silencio tiene profundas implicaciones en la sociedad en general. La espiral del silencio es un concepto sociológico
que describe cómo los individuos que perciben que sus opiniones son minoritarias prefieren guardar silencio para evitar el aislamiento social, lo que lleva a que la opinión dominante parezca aún más fuerte de lo que realmente es. Este fenómeno tiene un impacto significativo en la formación de la opinión pública, en la política y en los movimientos sociales, ya que las voces disidentes pueden ser silenciadas no por coerción directa, sino por la presión de la conformidad. Las implicaciones de este silencio autoimpuesto son vastas, desde la perpetuación de injusticias hasta la falta de innovación y el estancamiento social. La ausencia de voces críticas puede dar una falsa sensación de consenso, ocultando profundas fisuras y descontentos que, eventualmente, pueden estallar de forma inesperada. En el ámbito científico, el estudio del silencio ha revelado verdades ocultas sobre nuestra cognición y bienestar. Como mencionamos, el silencio no es pasivo. Tiene efectos medibles en el cerebro, mejorando la concentración, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Pero también existen los silencios ambientales, que tienen un impacto en nuestra salud física. La contaminación acústica, un problema creciente en las ciudades modernas, se ha relacionado con estrés crónico, problemas cardiovasculares y trastornos del sueño. En contraste, la exposición a entornos silenciosos o con sonidos naturales de baja intensidad, como el murmullo de un arroyo, puede tener efectos terapéuticos, reduciendo la presión arterial y mejorando el estado de ánimo. El acceso al silencio se está convirtiendo, de hecho, en un bien escaso y, para algunos, un lujo, con implicaciones directas en la equidad social y el acceso a entornos saludables. Finalmente, el silencio es un reflejo de realidades ocultas y verdades que luchan por salir a la luz. La historia de una niña que es percibida como muda, pero que en realidad ha elegido o se ha visto obligada a silenciarse, es una poderosa metáfora de cómo las apariencias pueden engañar. Nos insta a mirar más allá de la superficie, a cuestionar los diagnósticos y las etiquetas, y a buscar las narrativas subyacentes. Nos recuerda que lo que no se dice no significa que no exista. Puede ser un indicio de un secreto familiar, de una estrategia de supervivencia, o de una forma de resistencia ante un entorno que no ofrece un espacio seguro para la expresión. Estas implicaciones nos fuerzan a una introspección colectiva. ¿Cuántos silencios ignoramos en nuestra vida diaria? ¿Cuántas verdades se ocultan detrás de la ausencia de palabras, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen la paciencia y la empatía para escuchar con todos sus sentidos, desentrañando así las complejas capas de la experiencia humana? A pesar de la omnipresencia del silencio y su profunda influencia, existen numerosas concepciones erróneas, mitos y controversias que lo rodean, a menudo distorsionando nuestra comprensión y nuestra capacidad para interactuar con él de manera efectiva. Uno de los mitos más persistentes es que el silencio siempre implica un acuerdo o una aceptación. En muchas culturas occidentales se asume que quien calla otorga, lo que lleva a interpretaciones erróneas en contextos donde el silencio puede ser una señal de desacuerdo pasivo, de miedo a la confrontación o incluso de una profunda resistencia. Esta suposición puede ser particularmente dañina en situaciones de abuso o desigualdad, donde la víctima puede guardar silencio no por consentimiento, sino por terror o por la convicción de que su voz no será escuchada o que hablar empeorará su situación. Desentrañar este mito es crucial para fomentar entornos donde todas las voces, incluso las más reticentes, puedan encontrar un espacio seguro para expresarse. Otra controversia gira en torno al silencio terapéutico. Si bien el silencio puede ser beneficioso para la reflexión y la recuperación,
También existe un debate sobre cuánto silencio es saludable en la terapia o en la interacción con personas que atraviesan dificultades. Un silencio prolongado por parte de un terapeuta puede ser interpretado como falta de empatía o desinterés, mientras que para otro paciente podría ser un espacio necesario para la introspección. La clave reside en la calibración y en la comprensión de las necesidades individuales y culturales. Del mismo modo, en el ámbito educativo, existe un debate sobre el rol del silencio en el aula. Algunos pedagogos defienden un ambiente ruidoso y participativo como señal de aprendizaje activo, mientras que otros promueven el silencio como un requisito para la concentración profunda y el pensamiento crítico. La verdad, como siempre, reside en el equilibrio y en la intencionalidad, reconociendo que el silencio no es una herramienta monolítica, sino una que debe ser usada con discernimiento. Un gran desafío en la interpretación del silencio es la dificultad de diferenciar entre el silencio elegido, el impuesto, y el que es resultado de una incapacidad. En el caso de una niña como Sofía, que es diagnosticada como muda, la presunción inicial es de una incapacidad biológica. Sin embargo, la revelación de que puede hablar en privado desafía radicalmente esa suposición. Esto pone de manifiesto una verdad incómoda. A menudo, los diagnósticos y las etiquetas médicas, aunque importantes, pueden volverse barreras que impiden una investigación más profunda de la compleja realidad psicosocial del individuo. El mito aquí es que un diagnóstico médico es la verdad última e inmutable. La realidad es que la psique humana es un terreno mucho más complejo, donde la voluntad, el trauma, el entorno y las dinámicas familiares pueden jugar un papel tan o más importante que una condición biológica. La historia de Sofía nos obliga a cuestionar la autoridad de las etiquetas y a buscar las verdades ocultas detrás de ellas. Finalmente, existe la controversia sobre el silencio en la era digital. En un mundo hiperconectado y ruidoso, donde la inmediatez de la comunicación es la norma, el silencio puede ser malinterpretado como desinterés, falta de respuesta o incluso descortesía. Las pausas en una conversación de texto o la falta de actividad en redes sociales pueden generar ansiedad y especulaciones. Esta presión por la constante vocalización digital ha llevado a una devaluación del silencio, que a menudo se percibe como una anomalía o un problema. Sin embargo, en este mismo contexto, el detox digital y la búsqueda de espacios de silencio se han convertido en un movimiento contracultural, una forma de resistencia contra la sobrecarga de información y el agotamiento mental. La comprensión de estos mitos, controversias y desafíos nos permite abordar el silencio no como una simple ausencia, sino como un fenómeno dinámico y multifacético que exige una observación cuidadosa, una escucha activa y una mente abierta para desentrañar sus verdaderos mensajes y significados. Al concluir nuestro viaje por el enigmático mundo del silencio, nos encontramos ante una reflexión final que trasciende la mera comprensión de un fenómeno para invitarnos a una profunda introspección sobre cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Hemos desvelado cómo el silencio, lejos de ser un vacío, es un lienzo cargado de significados, un comunicador silencioso que puede ser tanto un refugio como una prisión, una elección o una imposición. Desde sus raíces históricas y culturales hasta sus complejas implicaciones neurológicas y psicológicas, el silencio se revela como un componente intrínseco de la experiencia humana, tan vital como las palabras que lo interrumpen. La historia de la pequeña Sofía, que nos sirvió de punto de partida, se transforma así en una poderosa metáfora de las incontables verdades ocultas que residen en la ausencia de voz,
en las narrativas no contadas que esperan ser descubiertas por aquellos que se atreven a escuchar con el corazón y a ver más allá de las apariencias. La lección más importante que extraemos de esta exploración es la imperiosa necesidad de cultivar una curiosidad profunda y una observación aguda. En un mundo saturado de ruido y de información instantánea, la tentación de emitir juicios rápidos y de basarnos en suposiciones superficiales es constante. Sin embargo, el caso de Sofía nos recuerda que lo que parece evidente rara vez es la verdad completa. Nos insta a cuestionar los diagnósticos, a desafiar las etiquetas y a buscar las capas subyacentes de la realidad. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado el silencio de un amigo, de un familiar, de un colega? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de conectar profundamente con alguien por no haber sabido leer su silencio, por no haber tenido la paciencia de esperar su voz, o por no haber creado un espacio seguro para que esa voz emergiera? La capacidad de discernir entre un silencio de reflexión, un silencio de dolor, un silencio de resistencia o un silencio impuesto, es una habilidad humana fundamental que enriquece nuestras interacciones y nos permite construir relaciones más auténticas y empáticas. El silencio nos confronta con la responsabilidad de ser mejores oyentes y observadores. Nos desafía a ir más allá de la superficie de lo audible y lo visible, a desarrollar una sensibilidad que nos permita captar los matices de la comunicación no verbal, los susurros del lenguaje corporal, la intensidad de una mirada. Nos invita a reconocer que cada individuo es un universo complejo y que sus silencios son tan parte de su historia como sus palabras. En este sentido, el silencio se convierte en un llamado a la humildad intelectual, a la conciencia de que nuestra percepción es siempre limitada y que siempre hay más por aprender y por comprender. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas y en estar dispuesto a escuchar las respuestas, incluso cuando éstas no se expresan con palabras. Así, al cerrar este capítulo, nos quedamos con una pregunta abierta que resuena en el eco de nuestra propia conciencia. ¿Cuántos Sofías hay en nuestro entorno, cuyas voces están silenciadas por nuestras suposiciones, por nuestra falta de atención o por las circunstancias que los rodean? ¿Estamos dispuestos a desarrollar la sensibilidad y la paciencia necesarias para escuchar sus silencios, para desentrañar sus verdades ocultas y para ofrecerles el espacio seguro que necesitan para finalmente encontrar su voz? Que esta exploración del silencio no sea el final de nuestra curiosidad, sino el inicio de una observación más atenta, una escucha más profunda y una comprensión más empática de la rica y compleja sinfonía de la existencia humana, donde lo no dicho a menudo grita las verdades más poderosas. Ahora bien, la revelación del susurro de Sofía a sus muñecas no solo desmanteló una percepción, erigió un dilema ético de proporciones monumentales en el corazón de la mansión. Maya, la niñera, se encontró de súbito investida con una verdad explosiva, un conocimiento que no podía ser ignorado sin complicidad. No se trataba meramente de una niña que hablaba en secreto, sino de la implosión de una narrativa familiar cuidadosamente construida, una fachada de normalidad que enmascaraba una realidad profundamente perturbadora. ¿Cómo se lidia con una verdad así, que amenaza con desestabilizar no solo la vida de una pequeña, sino también la reputación y el poder de una estirpe influyente? Consideremos la carga psicológica que recae sobre el testigo de una verdad tan íntima y trascendente. Maya, una empleada, una extraña en ese mundo de lujo y secretos, se convierte en la guardiana involuntaria de una autonomía negada. Su descubrimiento
pone de manifiesto la intrincada red de poder y control que puede manifestarse en los entornos más privilegiados. La mudez de Sofía no era una simple condición, sino una pieza clave en la arquitectura de la familia. Quizás una forma de mantenerla en un estado de vulnerabilidad controlada, o tal vez el resultado de una presión inconsciente para que se conformara a un papel preestablecido. En este contexto, el silencio de Sofía se transforma en un barómetro de las dinámicas ocultas, un síntoma de un sistema que valora la imagen por encima de la autenticidad. Por consiguiente, la decisión de Maya de actuar o de permanecer en silencio no es trivial. Es una encrucijada moral con implicaciones de largo alcance. Si revela la verdad, se enfrenta a la ira y al poder de una familia que ha invertido años en mantener esa ilusión. Si calla, se convierte en cómplice de la supresión de la voz de una niña, perpetuando un encierro que, aunque no físico, es profundamente restrictivo. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el valor de la integridad personal frente a la conveniencia social y sobre la valentía que se requiere para desafiar las narrativas dominantes, especialmente cuando éstas provienen de esferas de gran influencia. La voz de Sofía, aunque solo un susurro, se convierte en un clamor por la autenticidad, un recordatorio de que la verdadera libertad comienza con el derecho inalienable a la propia expresión. Además, este episodio nos invita a examinar la naturaleza misma de la normalidad impuesta. La familia de Sofía, al aceptar y perpetuar la idea de su mudez, había normalizado una situación excepcional, construyendo una jaula de oro a partir de un diagnóstico incompleto. La revelación de Maya desgarra ese velo, exponiendo cómo las expectativas y los prejuicios pueden cegarnos ante la verdadera capacidad y el potencial de un individuo. No es solo un engaño, sino una forma de alienación, donde la identidad real de Sofía fue subsumida bajo una etiqueta limitante. La tarea ahora no es solo hacer que Sofía hable, sino desmantelar las estructuras que la llevaron a creer que el silencio era su única opción o su única protección. Esto implica una reevaluación profunda de cómo la sociedad y las familias, a menudo con las mejores intenciones, pueden inadvertidamente coartar la agencia y la individualidad. Un aspecto fundamental a considerar es la resiliencia inherente al espíritu humano. A pesar de las circunstancias, Sofía había encontrado una vía, aunque secreta, para ejercer su voz, para narrar sus propias historias en la intimidad de su mundo. Esto subraya que el deseo de expresarse es una fuerza poderosa, capaz de manifestarse incluso en las condiciones más restrictivas. La tarea de Maya, entonces, no es tanto darle voz a Sofía, sino reconocer y validar esa voz que ya existe, aunque oculta. Es un acto de empoderamiento, un reconocimiento de que la verdad, por más pequeña y silente que parezca, posee una fuerza transformadora capaz de reescribir destinos y de iluminar los rincones más oscuros de la existencia humana. La historia de Sofía y la encrucijada de Maya nos confrontan con la responsabilidad que todos tenemos de mirar más allá de la superficie y de escuchar con atención las verdades que el silencio, a menudo, grita con más fuerza. La revelación del susurro de Sofía a sus muñecas no solo desmanteló una percepción, erigió un dilema ético de proporciones monumentales en el corazón de la mansión. Maya, la niñera, se encontró de súbito investida con una verdad explosiva, un conocimiento que no podía ser ignorado sin complicidad. No se trataba meramente de una niña que hablaba en secreto, sino de la implosión de una narrativa familiar cuidadosamente construida, una fachada de normalidad que enmascaraba una realidad profundamente perturbadora. ¿Cómo se lidia con una verdad así, que amenaza con desestabilizar no solo la vida de una pequeña, sino también la reputación y el poder de una estirpe influyente?
Consideremos la carga psicológica que recae sobre el testigo de una verdad tan íntima y trascendente. Maya, una empleada, una extraña en ese mundo de lujo y secretos, se convierte en la guardiana involuntaria de una autonomía negada. Su descubrimiento pone de manifiesto la intrincada red de poder y control que puede manifestarse en los entornos más privilegiados. La mudez de Sofía no era una simple condición, sino una pieza clave en la arquitectura de la familia. Quizás una forma de mantenerla en un estado de vulnerabilidad controlada, o tal vez el resultado de una presión inconsciente para que se conformara a un papel preestablecido. En este contexto, el silencio de Sofía se transforma en un barómetro de las dinámicas ocultas, un síntoma de un sistema que valora la imagen por encima de la autenticidad. Por consiguiente, la decisión de Maya de actuar o de permanecer en silencio no es trivial. Es una encrucijada moral con implicaciones de largo alcance. Si revela la verdad, se enfrenta a la ira y al poder de una familia que ha invertido años en mantener esa ilusión. Si calla, se convierte en cómplice de la supresión de la voz de una niña, perpetuando un encierro que, aunque no físico, es profundamente restrictivo. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el valor de la integridad personal frente a la conveniencia social, y sobre la valentía que se requiere para desafiar las narrativas dominantes, especialmente cuando éstas provienen de esferas de gran influencia. La voz de Sofía, aunque solo un susurro, se convierte en un clamor por la autenticidad, un recordatorio de que la verdadera libertad comienza con el derecho inalienable a la propia expresión. Además, este episodio nos invita a examinar la naturaleza misma de la normalidad impuesta. La familia de Sofía, al aceptar y perpetuar la idea de su mudez, había normalizado una situación excepcional, construyendo una jaula de oro a partir de un diagnóstico incompleto. La revelación de Maya desgarra ese velo, exponiendo cómo las expectativas y los prejuicios pueden cegarnos ante la verdadera capacidad y el potencial de un individuo. No es solo un engaño, sino una forma de alienación, donde la identidad real de Sofía fue subsumida bajo una etiqueta limitante. La tarea ahora no es solo hacer que Sofía hable, sino desmantelar las estructuras que la llevaron a creer que el silencio era su única opción o su única protección. Esto implica una reevaluación profunda de cómo la sociedad y las familias, a menudo con las mejores intenciones, pueden inadvertidamente coartar la agencia y la individualidad. Un aspecto fundamental a considerar es la resiliencia inherente al espíritu humano. A pesar de las circunstancias, Sofía había encontrado una vía, aunque secreta, para ejercer su voz, para narrar sus propias historias en la intimidad de su mundo. Esto subraya que el deseo de expresarse es una fuerza poderosa, capaz de manifestarse incluso en las condiciones más restrictivas. La tarea de Maya, entonces, no es tanto darle voz a Sofía, sino reconocer y validar esa voz que ya existe, aunque oculta. Es un acto de empoderamiento, un reconocimiento de que la verdad, por más pequeña y silente que parezca, posee una fuerza transformadora capaz de reescribir destinos y de iluminar los rincones más oscuros de la existencia humana. La historia de Sofía y la encrucijada de Maya nos confrontan con la responsabilidad que todos tenemos de mirar más allá de la superficie y de escuchar con atención las verdades que el silencio, a menudo, grita con más fuerza. La epifanía de que una voz silenciada por convención o por coacción puede en realidad resonar en la intimidad, nos impulsa a una reevaluación fundamental de nuestra propia disposición a escuchar. Más allá de la mera capacidad auditiva, se trata de una apertura consciente hacia las narrativas que se tejen en los intersticios de lo no dicho, en los gestos apenas perceptibles, en la elocuencia de una mirada sostenida.
Este descubrimiento no es un mero acto de empatía, sino una invitación a desmantelar las estructuras invisibles que perpetúan la incomprensión y el aislamiento. Nos exige una valentía particular, la de cuestionar no solo lo que se nos presenta, sino también los marcos mentales a través de los cuales interpretamos la realidad ajena. Porque, ¿cuántas veces hemos aceptado una versión simplificada de la verdad, por comodidad o por la inercia de no indagar más allá? Esta profunda reconsideración de lo que el silencio realmente significa nos confronta con la responsabilidad colectiva de fomentar entornos donde la expresión, en todas sus formas, sea valorada y protegida. No basta con esperar a que las voces silenciadas se manifiesten. Es imperativo construir los puentes que les permitan hacerlo de forma segura y auténtica. Pensemos en las implicaciones de un espacio donde el miedo al juicio o a la represalia es tan potente que anula la necesidad innata de comunicar. En tales circunstancias, la ausencia de sonido se convierte en un terreno fértil para la proliferación de malentendidos, resentimientos y verdades distorsionadas, afectando no solo al individuo, sino a la cohesión de cualquier grupo social, sea una familia, una comunidad o una nación. La salud de nuestras interacciones radica en gran medida en nuestra capacidad para percibir el silencio no como un vacío, sino como un mensaje esperando ser decodificado. Por consiguiente, la transformación que emerge de la revelación de una voz oculta va más allá del individuo, reconfigura las dinámicas de poder, desafía las jerarquías implícitas y exige una renegociación de los roles establecidos. Cuando una persona que se creía incapaz de hablar demuestra lo contrario, no solo reivindica su propia agencia, sino que también expone las limitaciones perceptivas de quienes la rodeaban. Este es un momento de profunda disrupción, un punto de inflexión que puede generar resistencia y negación, pero que también abre la puerta a una autenticidad radicalmente nueva. La valentía de un solo acto de escucha profunda puede desencadenar una cadena de eventos que desvelen patrones de control, desatendidos durante años, obligando a una confrontación con realidades que se habían mantenido convenientemente ocultas bajo el manto de la normalidad. Además, el entendimiento de que el silencio puede ser una elección consciente, una estrategia de supervivencia o una manifestación de trauma, en lugar de una mera deficiencia, enriquece nuestra comprensión de la complejidad humana. Nos obliga a trascender las explicaciones simplistas y a adentrarnos en la intrincada psicología individual, donde la voz interior puede ser un torrente de pensamientos y emociones, incluso cuando la expresión externa está contenida. La tarea no es reparar un silencio, sino comprender su origen, su propósito y su significado particular para quien lo habita. Reconocer esta profundidad es un acto de respeto fundamental, un paso esencial hacia la liberación de aquellos que, por razones propias o ajenas, han encontrado en el mutismo una forma de existencia. En última instancia, este viaje nos deja con la convicción de que la curiosidad genuina y el deseo de comprender son las herramientas más poderosas para desvelar los misterios del mundo y de las personas que lo habitan. Nos invita a cultivar una forma de atención que no se contenta con la superficie, sino que busca la resonancia en lo profundo, en lo inaudible. Es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. ¿Qué silencios hemos pasado por alto? ¿Qué verdades esperan ser desenterradas en nuestro propio entorno simplemente porque no hemos sabido escuchar con la suficiente profundidad? La respuesta a estas preguntas no solo transformará nuestra percepción, sino que redefinirá la forma en que interactuamos con la esencia misma de la comunicación humana. Ahora bien,
La revelación del susurro de Sofía a sus muñecas no solo desmanteló una percepción, erigió un dilema ético de proporciones monumentales en el corazón de la mansión. Maya, la niñera, se encontró de súbito investida con una verdad explosiva, un conocimiento que no podía ser ignorado sin complicidad. No se trataba meramente de una niña que hablaba en secreto, sino de la implosión de una narrativa familiar cuidadosamente construida, una fachada de normalidad que enmascaraba una realidad profundamente perturbadora. ¿Cómo se lidia con una verdad así, que amenaza con desestabilizar no solo la vida de una pequeña, sino también la reputación y el poder de una estirpe influyente? Consideremos la carga psicológica que recae sobre el testigo de una verdad tan íntima y trascendente. Maya, una empleada, una extraña en ese mundo de lujo y secretos, se convierte en la guardiana involuntaria de una autonomía negada. Su descubrimiento pone de manifiesto la intrincada red de poder y control que puede manifestarse en los entornos más privilegiados. La mudez de Sofía no era una simple condición, sino una pieza clave en la arquitectura de la familia. Quizás una forma de mantenerla en un estado de vulnerabilidad controlada. O tal vez el resultado de una presión inconsciente para que se conformara a un papel preestablecido. En este contexto, el silencio de Sofía se transforma en un barómetro de las dinámicas ocultas, un síntoma de un sistema que valora la imagen por encima de la autenticidad. Por consiguiente, la decisión de Maya de actuar o de permanecer en silencio no es trivial. Es una encrucijada moral con implicaciones de largo alcance. Si revela la verdad, se enfrenta a la ira y al poder de una familia que ha invertido años en mantener esa ilusión. Si calla, se convierte en cómplice de la supresión de la voz de una niña, perpetuando un encierro que, aunque no físico, es profundamente restrictivo. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el valor de la integridad personal frente a la conveniencia social, y sobre la valentía que se requiere para desafiar las narrativas dominantes, especialmente cuando éstas provienen de esferas de gran influencia. La voz de Sofía, aunque solo un susurro, se convierte en un clamor por la autenticidad, un recordatorio de que la verdadera libertad comienza con el derecho inalienable a la propia expresión. Además, este episodio nos invita a examinar la naturaleza misma de la normalidad impuesta. La familia de Sofía, al aceptar y perpetuar la idea de su mudez, había normalizado una situación excepcional, construyendo una jaula de oro a partir de un diagnóstico incompleto. La revelación de Maya desgarra ese velo, exponiendo cómo las expectativas y los prejuicios pueden cegarnos ante la verdadera capacidad y el potencial de un individuo. No es solo un engaño, sino una forma de alienación, donde la identidad real de Sofía fue subsumida bajo una etiqueta limitante. La tarea ahora no es solo hacer que Sofía hable, sino desmantelar las estructuras que la llevaron a creer que el silencio era su única opción o su única protección. Esto implica una reevaluación profunda de cómo la sociedad y las familias, a menudo con las mejores intenciones, pueden inadvertidamente coartar la agencia y la individualidad. Un aspecto fundamental a considerar es la resiliencia inherente al espíritu humano. A pesar de las circunstancias, Sofía había encontrado una vía, aunque secreta, para ejercer su voz, para narrar sus propias historias en la intimidad de su mundo. Esto subraya que el deseo de expresarse es una fuerza poderosa, capaz de manifestarse incluso en las condiciones más restrictivas. La tarea de Maya, entonces, no es tanto darle voz a Sofía, sino reconocer y validar esa voz que ya existe, aunque oculta.
Es un acto de empoderamiento, un reconocimiento de que la verdad, por más pequeña y silente que parezca, posee una fuerza transformadora capaz de reescribir destinos y de iluminar los rincones más oscuros de la existencia humana. La historia de Sofía y la encrucijada de Maya nos confrontan con la responsabilidad que todos tenemos de mirar más allá de la superficie y de escuchar con atención las verdades que el silencio, a menudo, grita con más fuerza. El conocimiento que Maya poseía, lejos de ser una simple observación, se había transformado en una carga abrumadora, cuya magnitud eclipsaba cualquier precedente en su vida. No era sólo la revelación de un secreto, sino la disolución de la realidad impuesta por una esfera de poder inquebrantable. Este descubrimiento la colocaba en una encrucijada existencial, donde la inacción equivalía a una complicidad moral con la supresión de una vida. La disyuntiva no se limitaba a hablar o callar. Se trataba de confrontar un sistema arraigado, una construcción meticulosa de apariencias que había logrado silenciar no solo una voz, sino la verdad misma. Considere, además, la complejidad del entorno en el que Maya se desenvolvía. Las mansiones de la élite no son solo espacios físicos, son ecosistemas cerrados, regidos por códigos no escritos y lealtades implícitas. La verdad de Sofía no era un mero inconveniente. Era una amenaza directa a la narrativa de perfección y control que la familia proyectaba al mundo exterior. Desvelar este secreto podría desencadenar una serie de consecuencias no solo sociales, sino también legales y financieras, desestabilizando al clan desde sus cimientos. La reputación en esos círculos es una moneda de cambio, y su devaluación podría tener efectos cascada en inversiones, alianzas y el estatus social. Por ende, la presión sobre Maya para mantener el silencio, aunque tácita, era palpable y potencialmente devastadora. Profundizando en las implicaciones para la pequeña Sofía, la prolongación de este mutismo elegido o impuesto podría tener repercusiones devastadoras en su desarrollo psicosocial. Más allá de la restricción de su expresión, la internalización de que su voz real debe ser oculta podría fragmentar su sentido de identidad, generando una dicotomía entre el yo público y el yo privado. Esto, a su vez, podría manifestarse en dificultades para establecer relaciones auténticas, desarrollar una autoimagen saludable o incluso en el surgimiento de trastornos de ansiedad o depresión a largo plazo. La infancia es un periodo crucial para la construcción del self. Negar la expresión genuina equivale a construir sobre cimientos inestables. Frente a este escenario, las posibles estrategias de Maya se ramificaban en caminos plagados de riesgos. Una confrontación directa con los padres de Sofía podría ser recibida con incredulidad, hostilidad o, en el peor de los casos, con su despido inmediato y la consiguiente pérdida de contacto con la niña. Otra vía podría ser la búsqueda de apoyo externo, como un psicólogo infantil o un abogado especializado en derechos del menor, aunque esto implicaría navegar un laberinto burocrático y legal, exponiéndose a represalias por parte de una familia con vastos recursos. La sutileza, por otro lado, como intentar fomentar la expresión de Sofía de manera gradual y accidental frente a sus padres, conllevaba el riesgo de ser descubierta y desacreditada. Cada opción exigía una evaluación meticulosa de sus ventajas y, sobre todo, de sus peligros inherentes. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que recae sobre los observadores en cualquier sistema cerrado. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces somos testigos de pequeñas o grandes injusticias, de verdades incómodas que preferimos no ver o no nombrar por miedo a las repercusiones, por comodidad o por la creencia de que no es nuestro asunto? La historia de Maya es un espejo que nos confronta con el dilema universal de la acción moral frente a la inercia.
recordándonos que el valor de una sociedad se mide no solo por las leyes que promulga, sino por la valentía de sus individuos para desafiar los silencios convenientes y defender la autenticidad, especialmente la de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Finalmente, la situación de Sofía subraya una faceta menos discutida de la autonomía infantil: el derecho a ser escuchado y a ser creído. En un mundo donde los niños a menudo son vistos como extensiones de sus padres o como seres sin plena capacidad de agencia, la negación de su voz es una forma sutil, pero potente, de desempoderamiento. El acto de Maya, sin importar la estrategia que elija, se convierte en un símbolo de la lucha por la reivindicación de la voz de los más vulnerables, un recordatorio de que la verdad tiene el poder de liberar, incluso cuando su revelación es ardua y peligrosa. La verdad que Maya sostenía entre sus manos, frágil como el cristal, pero explosiva como la pólvora, no solo desestabilizaba el microcosmos de la mansión, sino que ponía de manifiesto una faceta inquietante de las estructuras de poder: la capacidad de moldear e incluso de fabricar la realidad a conveniencia. En los estratos más elevados de la sociedad, la verdad a menudo no es un absoluto inmutable, sino una narrativa cuidadosamente gestionada, un producto susceptible de ser retocado o suprimido si amenaza la imagen, el estatus o el control. La mudez de Sofía, entonces, se revela no como una condición fortuita, sino como un elemento funcional dentro de un sistema que prioriza la percepción externa sobre la autenticidad interna. Esta manipulación de la realidad, ejercida consciente o inconscientemente, genera un entorno donde la disonancia cognitiva se convierte en la norma, tanto para quienes la perpetúan como para quienes la observan. Para ahondar en esta cuestión, es crucial considerar el impacto psicológico que el mantenimiento de un secreto tan monumental ejerce sobre la propia Sofía. Más allá de la fragmentación de su identidad ya mencionada, el hecho de poseer una voz que solo puede ser ejercida en la clandestinidad la somete a una constante hipervigilancia. Cada interacción se convierte en un campo minado, donde un desliz, un susurro inoportuno, podría desmantelar su universo conocido. Esta carga genera un estrés crónico, una ansiedad soterrada que afecta su desarrollo emocional y cognitivo. La necesidad de actuar, una mudez en público, mientras en privado es un ser elocuente, exige un esfuerzo mental colosal, impidiendo una integración plena de su personalidad y coartando su capacidad para desarrollar una teoría de la mente robusta sobre las intenciones y percepciones reales de los demás. Su mundo se vuelve una obra de teatro donde ella es la actriz principal de un papel que no le pertenece. Asimismo, resulta fundamental considerar cómo esta verdad oculta permea y corrompe las dinámicas de todo el personal doméstico y el círculo social de la familia. Aunque el secreto de Sofía sea conocido solo por los padres y ahora por Maya, la energía de la falsedad, la tensión subyacente de la normalidad forzada, se irradia por todo el ambiente. Otros empleados, quizás intuitivamente, perciben una atmósfera de artificialidad, de algo no dicho, lo que puede generar desconfianza, rumores velados o una sumisión aún mayor al poder familiar. La performance de la vida familiar en esa mansión se convierte en un espectáculo de sombras, donde cada interacción pública es una coreografía diseñada para mantener la ilusión, y el silencio de Sofía es la piedra angular de esa escenografía. No obstante, surge una nueva capa de complejidad cuando pensamos en el concepto de lesión moral para Maya. Si bien la presión externa es innegable, la decisión de callar, sabiendo la verdad, no solo implica una complicidad pasiva, sino que puede dejar una cicatriz profunda en su propia brújula ética. La lesión moral
ocurre cuando un individuo se ve obligado a violar sus propios valores fundamentales, resultando en culpa, vergüenza y un profundo malestar psicológico. Para Maya, una persona que ha demostrado una agudeza perceptiva y una empatía inusual, silenciar una verdad tan vital iría en contra de su propia esencia, convirtiéndola en una participante, por omisión, en el encierro de Sofía. De igual modo, cabría preguntarse sobre la potencia transformadora de un acto de testimonio. El mero hecho de que Maya haya presenciado la verdad de Sofía ya ha alterado irreversiblemente su propia realidad. Ha sido testigo de una autonomía negada y, en consecuencia, su responsabilidad se ha amplificado. Ya no es una observadora pasiva, sino una portadora de conocimiento que tiene el potencial de desmantelar una fachada. Esta posición de testigo no es cómoda. Es un peso, pero también una fuente de poder. La historia nos enseña que las revoluciones, grandes o pequeñas, a menudo comienzan con un solo individuo que se atreve a ver la verdad y a nombrarla, incluso cuando el costo es inmenso. La voz de Maya, o su decisión de cómo emplearla, es ahora el detonante potencial de una revolución silenciosa en ese hogar de mármol y ecos vacíos. En contraste con la opulencia externa, la mansión se erige como una metáfora de una decadencia moral interna, una belleza superficial que oculta una profunda fractura ética. La riqueza que debería ofrecer libertad, paradójicamente, ha construido una prisión invisible para Sofía, donde su voz es el bien más preciado y a la vez el más prohibido. Este contraste agudo nos obliga a reflexionar sobre cómo los privilegios pueden, en ocasiones, distorsionar la humanidad, creando burbujas de realidad donde las reglas morales universales se diluyen en favor del mantenimiento del poder y la imagen. La intrincada telaraña que envolvía a Sofía, tejida con hilos de silencio y expectativas impuestas, no solo confinaba su voz, sino que, de manera más insidiosa, moldeaba su propia percepción de la realidad. ¿Qué ocurre cuando el mundo exterior te insiste en una verdad que contradice tu experiencia interna más fundamental? Esta disonancia cognitiva, la colisión entre lo que se le dice que es y lo que sabe que es una carga psicológica devastadora. Su capacidad para hablar en secreto no es solo un acto de resistencia, sino un mecanismo de supervivencia, una forma de anclar su identidad en una verdad personal que el entorno niega. Es como si viviera en dos planos de existencia simultáneos, uno donde es muda y el otro donde es una narradora vibrante. Este desdoblamiento, mantenido a lo largo del tiempo, puede erosionar la confianza en sus propios sentidos y en su juicio, un sutil pero potente proceso de invalidación interna. Aunado a esto, la revelación del secreto de Sofía por parte de Maya plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la confianza y su fragilidad. Si los padres de Sofía son conscientes de su capacidad de hablar y han optado por el silencio, esto representa una profunda traición a la autonomía y al desarrollo emocional de su hija. En este escenario, la confianza básica que un niño debe tener en sus cuidadores se ve severamente comprometida, sentando las bases para futuras dificultades en las relaciones interpersonales. Por otro lado, si Maya interviene sin la debida delicadeza, podría, paradójicamente, traicionar la confianza que Sofía ha depositado en ella al revelar su secreto más íntimo, incluso si su intención es liberador. La línea entre la intervención protectora y la violación de la privacidad es increíblemente delgada, especialmente cuando se trata de la vulnerabilidad infantil. Consideremos, además, la repercusión de tales dinámicas en el tejido social más amplio. El caso de Sofía, aunque particular, es un microcosmos de cómo las narrativas dominantes, respaldadas por el poder y la autoridad, pueden silenciar voces disidentes o inconvenientes en cualquier estrato de la sociedad.
Cuando las instituciones o las figuras de poder dictan lo que es verdad y castigan o ignoran aquello que lo contradice, se erosiona la capacidad colectiva para el pensamiento crítico y la autoexpresión. Se crea una cultura donde la conformidad es recompensada y la autenticidad es penalizada, lo que sofoca la innovación y el progreso social. La mansión, con su mármol y sus ecos vacíos, se convierte entonces en una metáfora de cualquier estructura social que valora la fachada por encima de la sustancia. Por consiguiente, la decisión de Maya de cómo proceder no es simplemente una elección individual. Es un acto que resuena con principios éticos universales. Se enfrenta a la obligación moral de proteger a un menor vulnerable, a la vez que navega por un laberinto de intereses creados y posibles daños colaterales. Priorizar la autonomía de Sofía y su derecho a la autoexpresión, o considerar la estabilidad de un sistema familiar, por muy disfuncional que sea. Este dilema trasciende la mera lealtad a un empleador. Se adentra en la esencia de la responsabilidad humana hacia el prójimo. Su acción definirá no solo el futuro de Sofía, sino también el tipo de persona que ella misma elige ser en un momento de prueba moral definitiva. Finalmente, la existencia de la voz secreta de Sofía nos recuerda la resiliencia inherente al espíritu humano y la necesidad fundamental de la narración. Los seres humanos somos contadores de historias por naturaleza. Negarnos la capacidad de narrar nuestra propia experiencia es despojarnos de una parte esencial de nuestra humanidad. Sofía, al susurrar a sus muñecas, estaba construyendo su propio universo narrativo, un refugio donde podía ser la protagonista de su propia historia, no la silenciosa figura de una ajena. Este acto, aunque oculto, es un testimonio de la inquebrantable pulsión por la comunicación, una chispa que, a pesar de las adversidades, busca siempre un cauce para manifestarse, esperando a que alguien, como Maya, tenga la perspicacia y el valor para escuchar más allá del silencio impuesto. Al entrelazar los diversos hilos que hemos ido desgranando a lo largo de este fascinante recorrido, desde la quietud inicial que nos convocó hasta las complejas interacciones que la habitan, se hace evidente que el silencio es mucho más que la mera ausencia de sonido. Se ha revelado como un territorio vasto y multifacético, un lienzo sobre el cual se proyectan las sombras del poder, las luces de la introspección y los intrincados patrones de la comunicación humana. Hemos navegado por sus profundidades históricas y culturales, comprendiendo cómo su significado se ha transformado a través del tiempo y las geografías, y cómo su interpretación es, en esencia, un constructo social. La exploración de este fenómeno, en apariencia tan simple, ha descorrido un velo, revelando las estructuras subyacentes que dan forma a nuestra percepción de lo que es dicho y, crucialmente, de lo que permanece tácito. La acumulación de estas perspectivas nos invita a una reevaluación profunda de nuestras propias facultades, para observar y escuchar, trascendiendo las primeras impresiones para adentrarnos en las verdades que aguardan en los intersticios de lo no dicho. Este crisol de ideas nos ha mostrado que el dilema personal de una pequeña niña, atrapada en una realidad impuesta, no es un incidente aislado, sino un potente espejo de dinámicas universales. Su historia se yergue como un faro que ilumina cómo las expectativas externas, los diagnósticos precipitados y la inercia social pueden erigir muros invisibles alrededor de la expresión individual. La fragilidad de la verdad, cuando choca con narrativas preestablecidas, se manifiesta con una claridad desarmante. Nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que, a menudo, preferimos la comodidad de una suposición a la complejidad de una verdad que exige una mirada más penetrante y una escucha más sensible. La convergencia de lo personal y lo universal en este escenario
Nos recuerda que cada silencio no es un vacío, sino un mensaje, una historia esperando ser descifrada, una voz anhelante de ser reconocida. La carga psicológica de sostener una verdad oculta, tanto para quien la guarda como para quien la descubre, ha delineado el alto costo de las fachadas. Hemos vislumbrado cómo la disonancia entre la experiencia interna y la realidad externa puede corroer la identidad y la confianza, transformando la vida en una constante actuación. Este análisis nos ha llevado a comprender que las estructuras, sean familiares o sociales, que se construyen sobre cimientos de verdades a medias o de silencios impuestos, son inherentemente frágiles. Como una intrincada construcción de naipes, una sola revelación puede hacer que todo el edificio se tambalee, exponiendo la vulnerabilidad de lo que se había presentado como inquebrantable. La presión por mantener la imagen a menudo eclipsa la humanidad esencial, generando entornos donde la autenticidad se convierte en una peligrosa moneda de cambio. En este punto de inflexión, la figura de Maya emerge como un catalizador de cambio, encarnando la encrucijada moral que a menudo se presenta cuando la conciencia despierta ante una injusticia oculta. Su posición, la de una testigo involuntaria, la confronta con la responsabilidad ineludible de actuar o de consentir. Este desafío no es menor. Implica el coraje de mirar más allá de la conveniencia y de ponderar las implicaciones éticas de cada elección. La potencial onda expansiva de una verdad silenciada, una vez liberada, tiene el poder de reconfigurar no solo el destino individual, sino también las dinámicas de todo un sistema. Es un recordatorio de que la inacción no es neutral. Es una forma de elección con consecuencias tan profundas como la acción misma. Reflexionando sobre este trayecto, la luz que ahora se proyecta sobre lo inaudible y lo no dicho nos prepara para un entendimiento aún más profundo. Hemos aprendido que la verdadera escucha trasciende los oídos y la verdadera visión va más allá de los ojos. La complejidad inherente al silencio nos ha instado a afinar nuestra percepción y a cuestionar nuestras propias predisposiciones. Nos ha mostrado que la riqueza de la experiencia humana reside a menudo en lo que se oculta, en lo que lucha por emerger de las sombras. La travesía por estas profundidades nos deja en el umbral de una comprensión más empática, listos para abrazar la sabiduría que se esconde en la quietud y en los susurros del alma. Al concluir este viaje a través de las profundidades del silencio, emerge una verdad ineludible. Lo que a primera vista parece una mera ausencia de sonido se revela como un universo complejo, denso de significados, intenciones y a menudo verdades explosivas. Hemos transitado por sus facetas históricas y culturales, desentrañando cómo el silencio no es un vacío pasivo, sino una presencia activa que modela nuestras interacciones, nuestra cognición y, en última instancia, nuestra percepción de la realidad. La historia de la pequeña Sofía, atrapada en un mutismo que era a la vez un escudo y una jaula de oro, nos ha servido de lupa para examinar cómo las narrativas impuestas, aun con las mejores intenciones, pueden velar la esencia de un ser, transformando la autenticidad en un secreto custodiado. Esta exploración nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestras propias percepciones. En un mundo saturado de información y de ruido constante, la tentación de aceptar la superficie como la totalidad de la verdad es abrumadora. Sin embargo, el caso de Sofía nos ha mostrado que lo evidente rara vez es lo completo. Nos ha instado a ir más allá de los diagnósticos y las etiquetas, a desconfiar de las apariencias y a cultivar una forma de escucha que trasciende el oído físico. Es una invitación a afinar nuestra sensibilidad para captar los matices de la comunicación no verbal.
los susurros del lenguaje corporal, la elocuencia de una mirada, pues es en esos intersticios donde a menudo reside la verdad más profunda y transformadora. La comodidad de la ignorancia se desvanece ante la responsabilidad de una observación consciente. La figura de Maya, la niñera que se atrevió a escuchar lo inaudible, personifica el dilema moral que enfrentamos cuando una verdad oculta se nos revela. Su encrucijada no es exclusiva de una mansión opulenta. Es un reflejo universal de la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros al ser testigos de una injusticia o de una realidad distorsionada. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender la autenticidad de una voz silenciada? ¿Qué costo personal estamos dispuestos a asumir para desmantelar una fachada, por muy poderosa o arraigada que sea? Esta pregunta no busca una respuesta sencilla, sino que nos invita a una introspección profunda sobre nuestros propios valores y sobre el tipo de mundo que deseamos construir. Uno donde la voz de cada individuo sea reconocida y valorada. La lucha de Sofía por su voz, aún en secreto, es un testimonio conmovedor de la resiliencia inherente al espíritu humano. Nos recuerda que el deseo de expresarse, de narrar la propia historia, es una necesidad fundamental que ninguna imposición externa puede erradicar por completo. Incluso en las circunstancias más restrictivas, el alma humana encuentra un cauce, un susurro, una grieta por donde manifestar su existencia. Este acto de resistencia íntima se convierte en un clamor por la autonomía, un recordatorio de que la verdadera libertad comienza con el derecho inalienable a la propia expresión, a ser quien realmente somos, sin máscaras ni silencios impuestos. Así, al cerrar este capítulo, nos quedamos con una perspectiva enriquecida sobre el silencio, no como un final, sino como un umbral hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. La verdadera práctica de esta sabiduría comienza ahora, en cada interacción cotidiana, en cada pausa, en cada mirada no correspondida. Nos desafía a ser más que meros oyentes pasivos. Nos convoca a convertirnos en descifradores de silencios, en arquitectos de espacios donde la verdad en todas sus formas pueda finalmente resonar sin miedo. Que esta exploración nos inspire a buscar siempre la chispa de autenticidad, a escuchar los susurros que el mundo nos ofrece y a tener el valor de dar voz a aquello que, por un sinfín de razones, ha permanecido oculto. La sinfonía de la vida es incompleta sin la resonancia de cada una de sus notas, incluso las más tenues.